Bien amigos, buenas tardes. Mi nombre es Johnny Tejeda y estaré aquí durante un corto espacio de tiempo tratando de compartir con ustedes algunos datos e informaciones en relación a lo que es un tema de vital importancia en el ámbito de lo que son las garantías constitucionalmente aceptadas en República Dominicana, como lo es el caso de las medidas de coerción. De manera más específicamente aún abordaremos el tema del arresto, en relación a lo cual vamos a abordar la conceptualización del mismo, vamos a ver los requisitos de validez, entre otras cosas. De manera que estaremos durante este corto espacio de tiempo, en este nuestro primer video de su programa Derecho y Más. Rápidamente pasaremos a lo que es el abordaje del tema que acabamos de presentar, que lo es el arresto como expresión importante de lo que es el sistema coercitivo en materia penal en República Dominicana. Lo primero que tenemos que establecer en ese sentido es el hecho de que la Constitución vigente en nuestro país sostiene que toda medida que fuera restrictiva de la libertad personal de una persona en un momento histórico dado tiene que ser establecida de forma excepcional y como tal durante el espacio que de manera absolutamente fuera indispensable para la materialización del trámite procesal que el Ministerio Público, como eje director o conductor de la fase investigativa del proceso penal, tuviera que llevar a cabo. En esa dirección podría decirse que el arresto como tal es una medida momentánea, es una detención momentánea que un ciudadano pudiera sufrir a propósito de la necesidad del Ministerio Público, como ya decía, como jefe de la investigación, en aquellos casos y circunstancias en que luego de haber citado a ese ciudadano y este sencillamente no obtempera al requerimiento citatorio hecho por el Ministerio Público, pues entonces este no se va a quedar de brazos cruzados y tiene necesaria inexorablemente, para poder ahondar la investigación que tiene en sus manos, tiene que pedirle al juez competente que dicte mandamiento de arresto. En esa dirección, ¿qué pudiera necesitar el juez de la instrucción, que es el juez normalmente competente para poder estatuir respecto de un pedimento de esta magnitud, que supone obviamente el menoscabo, la reducción de la libertad de un ciudadano determinado? Bueno, este juez inexorablemente le va a requerir al Ministerio Público lo siguiente: decirle, bueno, magistrado fiscal, ¿cuáles son los medios probatorios que usted tiene en desmedro de ese ciudadano, de esa persona, para yo poder presumir, conforme las reglas del derecho procesal en materia penal en nuestro país, poder darme cuenta que esa persona, de manera razonable, es probablemente autor o cómplice del hecho infraccional que usted le imputa y que usted investiga? Lógicamente que el Ministerio Público no va a personarse ante el juez de la instrucción sin esos medios probatorios, porque se vería ante la situación de que su pedimento sería rechazado. Entonces, en esa circunstancia, él va a presentarle al juez instructor, en ese sentido, todo lo que él a título probante tiene para justificar el pedimento que hace, pero en especial un elemento más: que exista peligro de fuga. Él tiene que probar ante los ojos de ese juez instructor que existe la posibilidad de que ese ciudadano pudiera ocultarse, fugarse o ausentarse del espacio territorial en donde se realiza la investigación. En una circunstancia de esa naturaleza, bueno, pues ya el juez tiene los insumos que necesita para poder decidir favorablemente ante el pedimento que hace el fiscal, como ya dije, como jefe de la investigación. ¿Qué pasa a posteriori? Y este es un elemento importante que debemos de tener en consideración en relación a lo que es la consecuencia, es decir, la repercusión que en el plano jurídico pudiera tener la decisión dictada por el juez de la instrucción en el caso del arresto. Lo primero es establecer lo siguiente: toda medida coercitiva que fuera dictada en un momento determinado es susceptible de ser atacada por la vía de la apelación. Es decir, el imputado, por conducta obviamente de su representante o sus representantes, le hace en este caso su defensa técnica, que no son los abogados, puede atacar por la vía apelatoria esa medida coercitiva que en desmedro suyo se ha llevado a cabo.
Otro elemento importante es lo que tiene que ver con el espacio de duración. ¿Cuál es el espacio de duración tope o máximo que pudiera tenerse respecto de lo que es el arresto propiamente dicho? La Constitución de la República, el Código Procesal Penal en República Dominicana, que lo es la Ley 76-02, recientemente modificada por la Ley 10-15, establece que el tope de la duración de lo que es el arresto como medida de coerción penal no puede trascender los límites de las 48 horas. Si el Ministerio Público en el decurso de un proceso investigativo determinado necesita seguir teniendo reducido a prisión para garantizar en ese sentido uno de los objetivos establecidos por la Constitución de la República y la propia normativa procesal en materia penal, si quisiere, como ya dije, mantener reducido a prisión a ese ciudadano como tal, tiene entonces, pasadas las 48 horas, que volver donde el juez instructor a solicitarle que ese arresto sea elevado a prisión. Porque como ha dicho, históricamente hablando, la Constitución vigente en nuestro país, todo arresto debe ser elevado a prisión en el plazo de 48 horas o sencillamente se deja sin efecto y expuesto en libertad el arrestado. Estos son, como vemos, elementos importantes que de alguna manera deben de ser tomados en consideración porque se destacan, se destilan de lo que es la institución jurídica que de alguna manera abordamos. Hay otros aspectos en ese orden que no deben de quedar sin tratar. En ese sentido es bueno destacar, siguiendo la tónica del arresto como medida de coerción, como expresión del sistema coercitivo penal en República Dominicana, que solo y en aquellos casos en que una persona fuera sorprendido en estado de flagrancia, es decir, lo que conocemos comúnmente como flagrante delito, una persona puede ser arrestada sin que medie respecto de ella una orden de juez motivada y escrita, porque es justamente la excepcionalidad establecida por la Constitución de la República en relación a las posibilidades de menoscabar la libertad de un ciudadano determinado. Si esa persona es encontrada en el momento en que comete el hecho infraccional o en el momento en que es sencillamente perseguido por aquello de que el clamor público, como ya se ha dicho históricamente hablando por los tratadistas en materia de procedimiento penal, en el momento en que es perseguida por ese clamor público, pues entonces no se hace necesario el hecho de que medie una orden de privación de libertad en su desmedro, tal y como se establece para todas las otras causales que en un momento determinado pudieran conducir a que alguien pudiera ser arrestado o privado de su libertad. Hay otros aspectos en esa dirección que a título de excepcionalidad plantea lo que es el Código Procesal en materia penal en República Dominicana respecto de lo que son las circunstancias en las cuales no se requiere un mandamiento de privación de libertad para una persona en determinadas circunstancias. Y son, por ejemplo, el caso, digamos, de que alguien ha evadido una privación de libertad que en su desmedro se ha establecido mediante una decisión judicial. ¿Qué pasa si una persona se escapa del establecimiento carcelario en donde está guardando prisión? O se escapa o se evade del lugar en donde está sencillamente cumpliendo un arresto domiciliario. En circunstancias como esa, como dije ya, respecto también de lo que es el estado de flagrancia, no se requiere que medie orden motivada y escrita de funcionario judicial competente para que esa persona pudiera ser arrestada. Igual sucede con el caso de los localizadores electrónicos consignados ahora en el sistema de coerción penal en República Dominicana. Supongamos el caso de que una persona en un momento determinado tenga localizadores electrónicos o se le hubiera ordenado la libertad para que cumpla con la imposición de esos localizadores y sencillamente no lo haga, pues también en circunstancias como esa no se hace necesario que medie orden de arresto para poder ser privado de su libertad nuevamente. Pasa también en otras circunstancias, entre ellas, por ejemplo, nos llega a la memoria la idea de lo que es el impedimento de salida, alguien que ha sido
por un juez competente en momento determinado, contrañido a tener que permanecer en territorio dominicano sobre la base de una medida de coerción como la denominada anteriormente, es decir, el impedimento de salida, y esa persona trata de hacerlo por una vía ilegal, entonces esa es otra circunstancia que se une a las ya establecidas en el orden de lo que es la no necesidad que tienen las autoridades de poder arrestar a esa persona sin necesidad de una orden motivada y escrita de autoridad judicial competente. Como vemos entonces, existen circunstancias que de alguna manera los operadores del sistema de justicia, en este caso cuando hablamos de operadores del sistema de justicia, estamos hablando fundamentalmente del Ministerio Público y de la Policía Nacional, en el orden de lo que es el cumplimiento de una medida coercitiva de esta naturaleza. Me refiero a los casos en los que tiene necesariamente que cumplir con la necesidad de obtener la resolución motivada y escrita, y en los casos en los que sencillamente no es necesaria la misma. Quiero, para finalizar con esta primera intervención, dejar sentada la idea de lo que el constituyente en República Dominicana señala respecto de lo que es el tema de la libertad. La libertad es la regla, la privación de la misma es la excepción. Por ello, específicamente la Constitución, los tratados o acuerdos internacionales, concomitantemente con el Código Procesal Penal, todo lo cual conforma el denominado bloque de la constitucionalidad en República Dominicana, establece el hecho de que para que una persona pudiera ser reducida o cohibida de su libertad, además de lo que hemos dicho en el orden de lo que es la necesidad de una orden motivada y escrita, estas no pueden exceder el tiempo que absolutamente fuera necesario para el trámite que se llega o se pretende agotar, como tampoco puede trascender en el orden de lo que es la excepcionalidad. La excepcionalidad, ¿por qué? Por el hecho de que, como ya decíamos precedentemente, lo que es la regla es la libertad, la privación de ella es la excepción. Hasta aquí, amigos televidentes, esta es nuestra primera entrega en el orden de lo que son temas de carácter legal, que es lo que pretendemos abordar a partir de este primer momento, de esta primera entrega que llevamos a cabo en esta nuestra sección que hemos denominado, para consumo de ustedes y de nosotros, Derecho y Más. Hasta una próxima entrega. Gracias por su atención.